Bueno, y en este momento me acompaña una colega queridísima, la quiero muchísimo, trabajó con nosotros mucho tiempo, se nos acaba de ir, pero ahora obviamente esta noche nos va a acompañar para hablar sobre el tema de elecciones. Soledad Cedro, bienvenida. Gracias, Erika. También con nosotros Gustavo Marín. Gustavo, un gusto tenerte esta noche aquí. Y obviamente a poquito, ¿no? 4 días de una elección sumamente reñida. Quisiera empezar un poquito hablando del estado de la Florida, de la elección a la gobernación, y después podemos entrar también un poco en el tema del Distrito 26, que parece que son las dos contiendas más reñidas el día martes. Así que, primero, ¿cómo han visto la elección a la gobernación? Bueno, por lo que pudimos ver, la elección a la gobernación está prácticamente en lo que se llama un empate técnico. Las últimas encuestas le dan una ventaja al actual gobernador, a Rick Scott, pero está dentro del margen de error, lo mismo que algunas otras encuestas que hubo en los últimos días. En definitiva, lo que va a terminar pasando, y es lo que casi todos estamos de acuerdo, es que la elección la va a terminar ganando quien logre convocar a su gente a que salga a votar. El Estado está dividido, como está dividido el país. Hay medio país que apoya un proyecto que tiene que ver con un gobierno más grande, con lo que está proponiendo el presidente Barack Obama, y medio país que quiere un país como el que solía ser Estados Unidos, donde había menos restricciones, donde había mayor libertad económica. Bueno, en la Florida pasa lo mismo, es un debate que es nacional y que es también local. Entonces, está muy dividido el electorado y lo más probable es que haya que contar voto por voto, porque la diferencia seguramente va a ser mínima, y que terminemos viendo que, bueno, que va a ganar quien logre motivar a su electorado a que salga a votar. Soledad, tú hablas de movilizar ese electorado, y esa pregunta va para ti, Gustavo. Se ha hablado de que ha salido hasta el momento a votar mucho más republicano que demócrata. Es decir, se supone que es por tradición que votan primero los republicanos y sobre todo por el tema de las boletas ausentes, pero ¿tú crees que le alcancen las cifras, que le alcancen los números al Partido Demócrata para Charlie Crist? Muy buena pregunta. La tradición siempre ha sido así, de que hay más republicanos, quizás por la edad o por las facilidades que tengan, de que salen a votar en votos ausentes, o sea, previo a la elección general. Sin embargo, si analizamos lo que han ido desde octubre 26, y esto viene de uno de los colegas tuyos que hace los análisis esto, en el octubre 26, en el voto ausente, el 8.4% era republicano, de los que votaron, una mayoría en ese sentido. Pero ha ido mermando a medida que va pasando los días, el 27, el 28, el 29, hasta el punto que más reciente es el 5.9. No hay duda que pueden y tienen la mayoría. Vamos a ser sinceros, sí puede haber dudas, o sea, porque la gente entra en un lugar de votación y no le sale un farol que dice voté por este, voté por el otro. Además, en estos momentos donde en realidad la expectativa y la estimativa de ambos candidatos es tan baja que tú no sabes de una manera u otra cuál sería una última decisión. Ese es el éxito de un candidato de tercer partido, el libertario, que ha llegado al 8%, sigue bajando, pero que en ningún otro momento hubiera sacado más del 2%. O sea, hay cierto sentido que está aquí. Ahora, si comparas el voto ausente de la elección de Scott contra Alex Sink, sí, él le ganó por un 12% en ese voto. Hay observadores que consideran que ese margen, que es muy importante para Scott, no lo va a poder lograr en ese mismo aspecto. Tienes que entrar también a los 400,000 votantes ya de votos que son independientes en este aspecto, que no sabemos cómo han votado, pero si vas por las encuestas, Charlie Crist tiene un % casi del 2-1 de favorecimiento en ese grupo también. Yo creo que el final en este tipo de cosas, me uno a mi colega conservador aquí, en ese sentido. Mi única corrección es que cuando los Estados Unidos funcionaba, había una aerolínea porque existía la fiscalización, no había monopolios explotando, había una abundancia extraordinaria y había más dinero. Y eso no lo logró el conservatismo. Pero fuera de eso, lo que sí hay en este aspecto es que quienes vayan a votar, quien pueda movilizar esta base, definitivamente va a ser el efecto. Quizás ni siquiera el día que todos nos reunamos aquí. Hay gente que cree que esto es parecido a la campaña de Bush versus Gore, litigios, acusaciones, reconteo. Vamos a ver.
Ahora, yo quiero preguntarte, Soledad, se ha hablado mucho obviamente de la importancia del voto hispano y hemos visto que los dos candidatos tienen como compañeros de fórmula a hispanos. El republicano con López Cantera y obviamente Cris, que se fue con una colombiana, con Anet Tadeo. ¿Qué tan importante o definitivo puede ser el hecho de la votación hispana en esa elección? Bueno, vamos a hablar, como siempre, de lo general a lo particular. En general, en todo el país, sabemos que el voto hispano es determinante. En gran medida, Barack Obama es presidente porque logró conquistar el voto hispano. Se decía que para esta elección, para la de medio término, no iba a ser tan importante el voto hispano. Sin embargo, un estudio que salió publicado hoy mismo dice que hay 14 contiendas a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes Federal, que podrían estar determinadas por ese voto hispano. Dentro de esas 14 contiendas está la del Distrito 26, por supuesto, de la Florida. Hay 3 escaños al Senado que los puede determinar el voto hispano en diferentes estados, en Arizona, en California y también en Colorado. Y hay 4 gobernaciones que la podría definir el voto hispano. La Florida es una de esas gobernaciones que podría quedar definida por el voto hispano. Hay 2 grandes segmentos de voto hispano en el estado de la Florida que pueden definir. Uno es el sur de la Florida, que es donde nosotros vivimos, donde conocemos. El otro es lo que se llama el corredor I-4, que es lo que une el sur de la Florida, Tampa. de mayoría demócrata, ¿no? El sur de la Florida es curioso porque es de mayoría de inscriptos demócratas, sin embargo, la mayor parte de los representantes electos son republicanos. Entonces, es muy difícil en un lugar como en el sur de la Florida decir esto es un voto seguro para este o el otro partido. Hemos visto que acá en el sur de la Florida ha ganado Marco Rubio de manera abrumadora como senador, pero hemos visto que ganó Barack Obama también como presidente. Entonces, no es un voto seguro, es uno de estos la Florida en general es uno de estos estados indecisos que uno siempre hasta último momento, por eso es un estado tan importante. Inclusive tú hablabas de ese corredor y estaba leyendo justamente hoy ese corredor conocido como el I-4. Sí, porque es la autopista que une Tampa Orlando y estas zonas. Y se decía lo mismo, ¿no? Que están a toda máquina, están... Absolutamente, es mucho. Ambas campañas están concentrándose mucho en estos 2 sectores, que son los 2 sectores más fuertes de hecho, votación. hoy estaban, Charlie Crist estaba hoy en Orlando, no sé en dónde estaba el gobernador Scott, pero... De hecho, los headquarters, los centros de campaña se encuentran en el centro de la Florida, de ambas campañas, no están aquí en el sur de la Florida. Pero eso no quiere decir que no sea importante el sur de la Florida. Tú mencionabas, los 2 candidatos a vicepresidente son hispanos y son del sur de la Florida. O sea, con lo cual hay una importancia grandísima dentro del voto hispano, de la comunidad hispana, para definir uno de los estados claves de todo el país, que es la Florida, porque a la hora de elegir, por ejemplo, una presidencia, un presidente, una elección general, la Florida hemos visto que más de una ocasión fue el estado que lo terminó definiendo. Gustavo, ¿querías añadir algo sobre el tema de la importancia? El 14% de los votantes elegibles de la Florida son hispanos. Definitivamente el voto va a tener una importancia extraordinaria en este sentido. Yo creo que el voto hispano ha ido evolucionando y será analizado. Hay gente que, o sea, yo creo que hay otras prioridades aparte del solo hecho de ser hispano. O sea, porque es que, o sea, eso no se come, eso no se respira. Con eso no vas al Publix y te dan una cuenta y se llegó el hispano, llévale este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay una serie de factores, que es empleo, que es creación de seguridad, es inmigración, aunque no es un tema nacional, pero es un tema importante, diríamos, hasta nostálgico y romántico en este sentido, y es importante igual. Luce ser, en las encuestas que se ha realizado, que la mayoría de ese grupo humano, a pesar de esos sectores que habría que dividirlos en cuestiones étnicas, donde existe cubanos americanos, existen colombianos, existen nuevos votantes y nuevos votantes cubanos de una segunda gesta que va después del 93. Que tiene un voto muy distinto, creo yo. Es un voto que ha sido bastante hacia lo demócrata en ese aspecto. Yo creo que ese es el voto que de una manera u otra va a contar y va a favorecer a Charlie Crist. Igualmente que es el voto... ¿Y el voto independiente? Y el voto independiente posiblemente también, porque aquí hay algo. O sea, cuando tú entras en esa urna a votar, ¿okay? Normalmente lo que más ayuda es que viene la carrera presidencial y la gente va por el presidente.
Podía ser que venía un gobernador y iba al público también, pero la verdad que la popularidad es tan baja que es un problema. Pero a eso voy. Dame un segundo, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos de la pausa quiero hablar sobre eso y es porque precisamente hay mucha gente que dice que no hay en la boleta, no está el nombre de Barack Obama, que fue lo que motivó a muchos segmentos a votar y a participar de las elecciones hace 2 años. Pero cuando regresemos de la pausa hablaremos de eso. Ahora los dejo con imágenes del segundo accidente espacial en Estados Unidos en menos de una semana. Una nave desarrollada por Virgin Galactic para llevar turistas al espacio se estrelló hoy durante un vuelo de prueba en Mojave, California. Uno de los pilotos falleció y el otro resultó gravemente herido en un incidente que Virgin Atlantic atribuyó a una grave anomalía. La empresa, propiedad del multimillonario británico Richard Branson, tiene previsto iniciar en el 2016 los primeros vuelos comerciales al espacio, para los que más de 500 personas ya han reservado su billete por un valor de $200,000. Este se trata del segundo accidente espacial en menos de una semana en Estados Unidos, pues el martes pasado un cohete de la NASA explotó en pleno despegue.